Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un problema de optimización en el cual nos pide hallar la distancia mínima. Bien, les recuerdo también que si quieren ver más problemas similares sobre aplicación de derivadas, les voy a estar dejando por acá una tarjetita en la que pueden ir a revisarlo. Bien, vamos a comenzar. Bien, entonces el problema nos pide que hallemos la distancia mínima de esta ecuación al origen de coordenadas. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar de qué tipo de ecuación estamos hablando. Bien, de repente algunos ya se pueden dar cuenta sabiendo las gráficas conocidas, pero si por alguna razón uno no se acuerda de qué tipo de gráfica es, lo que podemos hacer es tabular. Bien, entonces podemos poner acá el valor de x y el valor de y e ir ubicando puntos para poder ubicarlo en la gráfica. ¿Sí? Entonces, una recomendación es poner al x0 para ver directamente cuánto vale el valor de y. Entonces, si x le ponemos el valor de 0, nos quedaría 6 menos 0 al cuadrado, que sería 6, y el 2 pasa a dividir y nos quedaría 3, ¿no? 6 entre 2, que es 3. Bien, entonces ya tenemos el primer punto, que sería 0,3. Bien, entonces también podemos hallar el otro punto en el cual podemos ponerle a y 0. Si le ponemos a y 0, entonces nos quedaría 2 por 0, que sería 0. Al final nos quedaría el x al cuadrado es igual a 6. Y el cuadrado pasa como una raíz y nos quedaría raíz de 6, pero positivo y negativo. Bien, entonces cuando y vale 0, nos quedaría acá más menos la raíz cuadrada de 6. Entonces ya teniendo estos dos puntos, sería uno de ellos 0,3 y el otro más menos raíz de 6,0, lo podemos estar graficando en un plano cartesiano, en la cual ubicando esos puntos ya nos damos cuenta más o menos por dónde pasa la gráfica. Bien, entonces si empezamos a trazar la gráfica, nos damos cuenta que se trata de una parábola invertida. ¿Sí? Entonces, ya teniendo identificado netamente esta gráfica, más o menos podemos dar una interpretación de lo que nos va pidiendo. Nos pide la distancia mínima de un punto de esta gráfica al origen de coordenadas. Entonces nosotros lo que podemos hacer es tratar de ubicar un punto cualquiera en la gráfica, que lo podemos representar como un x, y, por ejemplo. Entonces representando ese punto cualquiera x, y, podemos trazar la distancia mínima, o mejor dicho, la distancia hasta este momento al origen de coordenadas, que el origen de coordenadas sabemos que es 0,0. Ahora, esa distancia que nos damos cuenta ahí, podemos hallarlo también de varias formas. Una forma es darnos cuenta que podemos formar un triángulo rectángulo en la cual tenemos dos catetos que se tratan de x y y. Entonces, teniendo ese triángulo rectángulo de x y y, sabiendo que la distancia mínima es la hipotenusa de ese triángulo, ya podemos plantear que tenemos que justamente minimizar, o sea, nos piden minimizar la hipotenusa de ese triangulito que se va formando ahí. Entonces, sabiendo la hipotenusa, o sabiendo el teorema de Pitágoras, nos damos cuenta que esa hipotenusa es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, entonces eso es lo que tenemos que minimizar. Ahora, acá hay un tema en particular. Si nosotros queremos minimizar una expresión que está dentro de una raíz cuadrada, sabiendo que una raíz cuadrada siempre nos da un número positivo, o sea, no hay forma de que esto sea negativo, entonces sería básicamente lo mismo o equivalente a solamente minimizar la parte de adentro, solamente la parte que está dentro de la raíz, ya que si lo que está dentro es mínimo, entonces aplicando una raíz cuadrada también va a ser mínimo. Entonces, para que no sea muy compleja la expresión a minimizar, entonces esto lo podemos poner como si fuera lo equivalente a minimizar solamente la parte de adentro. O sea, tenemos que minimizar solamente la parte que es x cuadrado más y cuadrado. Bien. Ahora, para poder minimizar esta expresión, lo más conveniente es solamente tenerlo en una única variable. Acá tengo dos variables, x y y. Entonces, hay que ver más o menos la ecuación que tenemos originalmente, que es lo que tengo acá, voy a copiarlo por acá. La ecuación original es 2y es igual a 6 menos x al cuadrado. Bien, entonces para que se nos haga un poco más sencillo tratar de minimizar esta expresión, lo más recomendable acá sería tratar de llevar toda esta expresión a una única variable. Bien, entonces para ello tenemos que darnos cuenta que en la expresión original que nos dan, en la ecuación, tenemos ya una expresión que podemos nosotros despejar y obtener directamente el x al cuadrado. Cosa que teniendo este x al cuadrado despejado, lo podemos reemplazar acá y tenemos todo en el valor de y. Bien, entonces eso es más o menos lo que vamos a hacer. Entonces tenemos acá esta expresión original y despejamos el x al cuadrado. Entonces este menos x al cuadrado pasa a la izquierda y quedaría x al cuadrado es igual a 6 y este 2y pasa restando, ¿no? Sería 6 menos 2y. Bien, entonces teniendo el x al cuadrado despejado, ya podemos acá reemplazarlo directamente el valor de x al cuadrado, que nos quedaría 6 menos 2y
y más y cuadrado. Bien, entonces esta sería básicamente la expresión que queremos minimizar, ya teniendo solamente una única variable que sería y. Entonces, si queremos minimizar esta expresión, podemos aplicar la primera derivada y la segunda derivada, los criterios de la primera y la segunda derivada. Entonces, para poder aplicar esos criterios, voy a plantear como si esta ecuación fuera una función, pero como tengo en y, ya no sería una función de x, sería una función de y, ¿sí? Entonces, tengo que minimizar esta expresión, perdón, tengo que derivar la expresión e igualarlo a 0, que justamente es el criterio de la primera derivada. Entonces, lo que voy a hacer es derivar la función e igualarlo a 0. Entonces, la derivada de esta función sería derivada de 6, 0. Derivada de 2y sería 2. Cuando con el negativo me quedaría menos 2 más derivada de y cuadrado, el 2 baja y resta 1, me quedaría 2y. Y eso lo iguala a 0. Y acá obtengo el valor de y. Acá tendría menos 2, paso al otro lado que sería 2. Y al final me quedaría 2 entre 2, que me quedaría al final que y es igual a 1. Bien, entonces ya tengo la coordenada y de un punto que hasta este momento no sé si es un máximo o un mínimo. Si bien es cierto, nos dice que tenemos que ir a una distancia mínima, pero deberíamos nosotros corroborarlo para ver que se trata de un mínimo. Una forma de corroborarlo es básicamente con el criterio de la segunda derivada. Bien, entonces tenemos que hallar la segunda derivada, pero en el punto en el cual a nosotros nos quedó el resultado de la primera derivada, que en este caso fue y igual a 1. Entonces hallamos la segunda derivada. Primero que hallar la segunda derivada. La segunda derivada sería, bien, acá planteo la segunda derivada de la función. Tenemos que derivar menos 2 más 2y. Derivada de menos 2 es 0 y derivada de 2y sería 2. Bien, hay que recordar que si nuestra segunda derivada nos sale un número que es positivo, o sea, un número mayor a 0, entonces ahí es donde se trata de un mínimo. ¿Sí? Hay que recordar que si la segunda derivada evaluada en el punto te sale mayor a 0, se trata de un mínimo. Si por alguna razón te hubiera salido negativo, o sea, menor a 0, se trataba de un máximo. ¿Bien? Entonces ya tenemos la seguridad de que vamos a hallar el mínimo. Ahora, ya tenemos también el punto o la coordenada de y igual a 1. Si observamos nuevamente la gráfica, nos damos cuenta que en esa parábola que habíamos graficado, la recta y igual a 1 o la coordenada y igual a 1 corta la parábola en dos puntos, ¿sí? Una parte en la cual está a la izquierda, que sería como un x negativo, y una parte en la cual está a la derecha, que sería un x positivo. Entonces tenemos que hallar esos dos x para ver exactamente de qué punto estamos hablando y poder así hallar la distancia mínima. Entonces simple, en ese caso, si ya tenemos el valor de y, lo que podemos hacer es reemplazar ese valor de y en la ecuación de la parábola que ya tenemos, que nosotros sabemos que era, la parábola era x al cuadrado es igual a 6 menos 2y. Entonces, reemplazo, ¿no? Entonces yo tengo acá x al cuadrado es igual a 6 menos 2 por y. Yo ya sé que mi y valía 1. Mi y valía 1. Entonces, 6 menos 2 me quedaría 4. Y al final me queda que x es igual a... El cuadrado pasa como raíz, sería raíz cuadrada de 4, que sería 2. Pero acá efectivamente nos damos cuenta que tenemos un 2 positivo y un 2 negativo. Bien. Entonces con esto ya podemos verificar que tenemos dos puntos, como en la gráfica se puede apreciar. Tenemos un punto en el cual se trata, ¿sí? Con esto ya verificamos que un punto de ellos es el positivo, o sea sería el 2,1, ¿sí? 2,1, y el otro punto sería el negativo, que sería menos 2,1. Bien, entonces ahí podemos ver, también podemos apreciar que se trata de dos puntos, pero el problema nos pide que hallemos la distancia mínima. Cuando ya verificamos que con eso vamos a llegar a la distancia mínima, pero la distancia en sí, nuevamente podemos hallarlo de varias formas. La forma más fácil de repente es hacer nuevamente el tema de Pitágoras. Ahí nos damos cuenta que si ya sabiendo la coordenada exacta, tenemos que la parte del eje X tenemos que sería un 2 y la parte del eje Y sería un 1. También podemos darnos cuenta que eso se cumple tanto para la parte derecha como para la parte izquierda. O sea, que hallemos la distancia en la parte izquierda va a ser lo mismo que hallemos la distancia en la parte derecha. Entonces, aplicando Pitágoras, nos damos cuenta que esa distancia va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que bueno, acá sería 4 más 1 sería 5.
Y al final nos queda que la distancia mínima, ¿no? La distancia mínima sería simplemente raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro resultado. Bien chicos, entonces espero que les haya gustado el ejercicio. Ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario respecto al mismo, nos pueden escribir acá abajito. O también en cualquiera de nuestras redes sociales también nos pueden estar mandando algún ejercicio que tenga este tema o temas similares, que con gusto vamos a estar respondiendo por ahí. Bien, entonces nos vemos en el próximo video.